Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Es el 19 de mayo de 1983. Una carretera rural y solitaria en Oregón se convierte en el escenario de una pesadilla. Un coche se precipita hacia el hospital más cercano. Al volante, una madre, Diane Downs, histérica y con una herida leve en el brazo. Detrás, sus 3 hijos yacen en un baño de sangre, víctimas de múltiples disparos. Su historia: un desconocido de pelo revuelto los atacó. Pero mientras los médicos luchan por salvar a los niños, los detectives notan algo extraño en la calma inquietante de Diane. Las piezas no encajan. Se inicia una investigación que destapará una verdad mucho más aterradora que cualquier monstruo al acecho en la oscuridad. Toda oscuridad tiene un origen, una grieta inicial por la que se filtra la ausencia de luz. Para Elizabeth Diane Fredrickson, nacida en Phoenix, Arizona, en 1955, esa grieta se formó en el mismo lugar que debía ser su refugio, su hogar. El mundo exterior veía a la familia Fredrickson como un pilar de la comunidad, devotos seguidores de la Iglesia Baptista. Pero tras las puertas cerradas, se tejía una realidad muy distinta, una que sembraría en Diane una desesperada y voraz necesidad de afecto que la consumiría durante toda su vida. Su padre, Wes Fredrickson, era una figura de autoridad absoluta, un hombre cuya disciplina se desbordaba con frecuencia hacia la tiranía. Las investigaciones posteriores y los testimonios de la propia Diane pintarían un retrato aterrador de abuso físico, emocional y presuntamente sexual. Era un ambiente de control asfixiante, donde el amor se confundía con la obediencia y el miedo era la principal herramienta de crianza. Su madre, Willa Dene, por otro lado, representaba una forma diferente de abandono, la del silencio. Sumisa y aparentemente impotente ante la conducta de su marido, no ofreció el escudo protector que una hija necesitaba. Para la joven Diane, el mensaje era claro y devastador. No era digna de ser defendida. Su sufrimiento era invisible. Creció sintiéndose como un objeto, una posesión de su padre, y no como una persona con valor propio. Esta infancia tóxica forjó una psique fracturada. Diane aprendió que el afecto masculino era condicional y a menudo peligroso, pero al mismo tiempo se convirtió en el único premio por el que sentía que debía luchar. Anhelaba escapar, encontrar un amor que fuera solo suyo, un amor que la validara y llenara el vacío inmenso que sus padres habían cavado en su interior. En el instituto, sus ojos se posaron en Steve Downs. No era tanto el amor lo que veía en él, sino una vía de escape. Era su boleto para salir de la casa de los horrores, su primera oportunidad para reescribir una historia que había comenzado con dolor. Se aferró a él con la fuerza de quien se ahoga, creyendo que en sus brazos encontraría por fin el santuario que nunca tuvo. Sin embargo, estaba huyendo de un infierno solo para construir, sin saberlo, los cimientos de otro. El matrimonio con Steve Downs, celebrado justo después de la graduación, fue el primer acto de independencia de Diane. Embarazada de su primera hija, Christy, parecía haber alcanzado el sueño americano: un marido, un hogar y una familia en ciernes. Pero la fachada de normalidad se resquebrajó casi tan pronto como se construyó. Para Diane, el matrimonio no era una asociación de iguales, sino la continuación de su búsqueda desesperada de validación. Steve no era un salvador, sino simplemente un hombre común, un joven de instituto que se vio empujado a la paternidad y a las responsabilidades de la vida adulta. La realidad de su nueva vida distaba mucho de la fantasía romántica que Diane había imaginado.
Se mudaron a Mesa, Arizona, donde la vida se convirtió en una rutina de facturas, trabajos modestos y las crecientes demandas de la crianza. En 1974 nació Christy, seguida por Cheryl Ann en 1976, y finalmente Stephen Daniel, conocido como Danny, en 1979. Para el mundo, eran una familia joven y atractiva. Pero en la intimidad, el resentimiento crecía como una mala hierba. Diane se sentía atrapada. Los niños, en lugar de ser el ancla de su felicidad, se convirtieron en los símbolos de la libertad que había perdido. Eran extensiones de un matrimonio que no la satisfacía. Recordatorios constantes de que su vida no era la aventura apasionada que anhelaba. Steve, a menudo ausente y emocionalmente distante, no podía proporcionarle la adoración constante que su maltrecho ego exigía. La relación se volvió un campo de batalla. Las discusiones eran frecuentes y volátiles. La necesidad de atención de Diane no se extinguió con los votos matrimoniales. Buscó la validación en otros hombres, embarcándose en una serie de infidelidades que erosionaron la poca confianza que quedaba. Veía a sus hijos no como seres individuales con sus propias necesidades, sino como peones en su juego emocional, o, peor aún, como obstáculos. Eran la carga que le impedía ser la mujer libre y deseada que creía merecer ser. En 1980, la farsa llegó a su fin. El divorcio fue inevitable, liberando a Diane de un matrimonio que la asfixiaba. Pero esta nueva libertad no trajo la paz. La dejó sola, con 3 niños pequeños y un vacío interior más grande y hambriento que nunca. Con el divorcio finalizado, Diane Downs se encontró al timón de su propia vida por primera vez. Era una madre soltera con 3 hijos, una situación que para muchos es un desafío, pero que para Diane representaba una contradicción insoportable. Por un lado, anhelaba la libertad absoluta. Por otro, dependía de la imagen de madre abnegada para obtener cierta simpatía social. Esta dualidad comenzó a manifestar las primeras grietas serias en su cuidadosamente construida máscara de normalidad. Buscando un nuevo comienzo, un escenario donde pudiera reinventarse, se trasladó con Christy, Cheryl y Danny a Oregon en 1981. Consiguió un trabajo como cartera en el Servicio Postal de los Estados Unidos, una labor que le proporcionaba independencia y, crucialmente, la oportunidad de conocer gente nueva, especialmente hombres. Su estilo de crianza se volvió cada vez más errático. Quienes la observaban describían una desconcertante mezcla de afecto teatral y una frialdad escalofriante. Podía ser la madre más cariñosa del mundo en un momento, colmando a sus hijos de besos y abrazos para las cámaras imaginarias de su vida, y al siguiente, mostrar una indiferencia total hacia sus necesidades, más preocupada por su próxima cita que por la cena de sus hijos. Una de las señales más extrañas y reveladoras de su psique fue su decisión de convertirse en madre de alquiler. Para Diane, el embarazo no era un vínculo sagrado, sino una transacción. Su cuerpo era un activo que podía utilizar para obtener lo que quería: dinero y atención. Llevó en su vientre al hijo de otra pareja, un acto que demostraba una disociación alarmante, viendo a un niño como un producto que podía ser entregado sin apego emocional. Este mismo desapego se filtraba en la relación con sus propios hijos. Christy, la mayor, con casi 8 años, era lo suficientemente consciente como para sentir la inestabilidad. Se convirtió en una especie de segunda madre para sus hermanos menores. Una niña obligada a madurar demasiado rápido, siempre observando a su madre con una mezcla de amor y un miedo incipiente que aún no podía nombrar. La presión económica y la soledad alimentaban el resentimiento de Diane.
Los niños eran la cadena que la ataba a una vida que despreciaba. Y fue en ese entorno de creciente desesperación, en los pasillos de la oficina de correos de Oregon, donde sus ojos se encontraron con los de Robert Knickerbocker, un hombre que no solo se convertiría en su amante, sino en el catalizador de la catástrofe que se avecinaba. Robert Knickerbocker no era un príncipe azul. Era un hombre casado, un compañero de trabajo en la oficina de correos, que vio en Diane una aventura emocionante. Pero en la mente de Diane, él era mucho más. Se convirtió en el epicentro de su universo, la encarnación de todo lo que había anhelado. Una pasión arrolladora, una adoración incondicional, la promesa de una vida donde ella, y solo ella, era el centro de atención. Su romance clandestino se convirtió rápidamente en una obsesión total por parte de Diane. Su diario personal, que más tarde sería una pieza clave en su contra, se transformó en un santuario dedicado a Nick. Las páginas se llenaron de declaraciones de amor febriles, fantasías sobre un futuro juntos, y de manera cada vez más ominosa, de la frustración que le provocaba cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Y el mayor obstáculo, en su mente distorsionada, eran sus propios hijos. Nick, por su parte, disfrutaba de la aventura, pero tenía los pies en la tierra. Le dejó claro a Diane que, aunque sentía algo por ella, amaba a su esposa y no tenía intención de dejarla. Y lo que es más importante, le confesó que su esposa se había sometido a una cirugía que le impedía tener hijos, y que él estaba conforme con esa decisión. No quería ser padre. Cada una de estas palabras fue como una sentencia para Diane. No las escuchó como el final de una aventura, sino como un desafío, un rompecabezas que debía resolver. La lógica que se formó en su mente era tan simple como monstruosa. Si Nick no quería hijos y ella tenía 3, entonces los niños eran el único problema. Si los niños desaparecieran, el camino hacia el amor eterno con Nick estaría despejado. Su diario refleja esta espiral descendente hacia la locura. Creo que la única persona que se interpone entre Nick y yo es Christy, escribió. Comenzó a ver a sus hijos no como seres humanos, sino como barreras de carne y hueso para su felicidad. El resentimiento que había estado gestando durante años se transformó en un odio frío y calculador. La obsesión había consumido por completo su instinto maternal, reemplazándolo con un propósito oscuro y aterrador. Mientras planeaba un viaje por carretera en una noche de primavera, no estaba pensando en crear recuerdos familiares. Estaba diseñando el acto final de su desesperada obra, una solución que creía que finalmente le daría el amor que tan desesperadamente creía merecer, sin importar el precio. La noche del 19 de mayo de 1983 descendió sobre Springfield, Oregón, con la indiferencia de siempre. Para la mayoría, era una noche de jueves más, un preludio al fin de semana. Pero en la mente de Diane Downs, algo se estaba gestando, una tormenta silenciosa que estaba a punto de desatarse. Con una espontaneidad que más tarde parecería siniestramente calculada, Diane anunció a sus 3 hijos que saldrían a dar un paseo. Quería, según dijo, ver los paisajes. Christy, de 8 años, la responsable y protectora hermana mayor. Cheryl, de 7, la dulce y soñadora. Y el pequeño Danny, de solo 3 años, se subieron al Nissan Pulsar rojo marrón de su madre, probablemente sin sospechar nada. Para ellos, era una aventura nocturna, un desvío de la rutina. El coche se alejó de las luces del pueblo y se adentró en la oscuridad rural. Diane no tomó una autopista principal ni una carretera conocida. En su lugar, giró hacia Old Mohawk Road, un camino secundario,
sinuoso y mal iluminado, flanqueado por densos bosques y campos vacíos. Era una ruta que no llevaba a ningún destino en particular, un lugar donde uno podía perderse fácilmente, donde los gritos se ahogarían en el silencio de los árboles. ¿Fue una elección al azar o un escenario deliberadamente seleccionado? La soledad del camino era palpable. Cada curva revelaba más oscuridad. Cada metro recorrido los alejaba más de la seguridad y la civilización. Dentro del coche, el ambiente era una extraña mezcla de normalidad infantil y una tensión subyacente que solo Diane conocía. Quizás los niños cantaban, quizás miraban por la ventana las sombras que se movían con el coche. No sabemos sus pensamientos exactos, pero podemos imaginar su inocencia, su confianza absoluta en la mujer al volante. Era su madre, su protectora, la fuente de su seguridad. Mientras el motor del Pulsar zumbaba en la quietud de la noche, el coche se convertía en una cápsula sellada, avanzando inexorablemente hacia un punto sin retorno. Este no era un simple paseo, era una procesión, un último viaje orquestado por la misma persona que les había dado la vida. En un tramo especialmente desolado de Old Mohawk Road, las luces traseras del Nissan Pulsar brillaron con un rojo intenso, y el coche se detuvo. El zumbido del motor se apagó, dejando paso a un silencio profundo y expectante, solo roto por el canto de los grillos. Los niños, probablemente confundidos, miraron a su madre. ¿Por qué se detenían aquí, en medio de la nada? Lo que sucedió en los siguientes segundos desafía toda comprensión humana y rompe el pacto más sagrado que existe. Diane Downs, la madre, se giró hacia el asiento trasero. No había palabras de consuelo, ni una explicación. En su mano empuñaba una pistola Ruger de calibre .22. El espacio confinado del coche amplificó el horror. El primer disparo fue un estallido ensordecedor, un trueno que desgarró la noche y la inocencia para siempre. Una bala, luego otra, y otra. En una sucesión rápida y metódica, Diane disparó contra sus propios hijos a quemarropa. Cheryl, de 7 años, fue alcanzada en el pecho y la espalda. La herida sería mortal. Danny, el pequeño de 3 años, recibió un disparo en la espalda que le seccionaría la médula espinal, paralizándolo del pecho para abajo. Christy, la mayor, fue alcanzada en el pecho. Gravemente herida, la niña de 8 años sintió un dolor inimaginable y vio una escena de pesadilla que ningún niño debería presenciar jamás. Su mundo se había derrumbado en un instante de violencia incomprensible, infligida por la única persona en el mundo que se suponía debía protegerla de todo mal. En medio del caos, el humo de la pólvora y los gemidos de dolor de sus hijos, Diane se apuntó el arma a su propio antebrazo izquierdo y apretó el gatillo una última vez. La herida fue superficial, un corte limpio a través de la carne, nada comparado con la devastación que había desatado sobre los pequeños cuerpos en los asientos traseros. Después de los disparos, un nuevo silencio cayó sobre el coche. Un silencio pesado, espeso, manchado de sangre y traición. El último sonido que los niños oyeron antes del dolor no fue el de un monstruo en la oscuridad, sino la voz de su propia madre. Con sus hijos sangrando y agonizando en el coche, Diane Downs no buscó ayuda de inmediato. No corrió a la casa más cercana. No gritó pidiendo auxilio en la carretera desierta. En su lugar, un cálculo frío se apoderó de ella. El tiempo que siguió a los disparos no fue de pánico maternal, sino de construcción narrativa. Necesitaba una historia, un villano, un chivo expiatorio que la absolviera de lo impensable. Y así, en la oscuridad de Old Mohawk Road,
nació la figura del hombre de pelo rizado. Mientras conducía, no a toda velocidad hacia la salvación, sino a un ritmo que los investigadores más tarde calificarían de lento y deliberado, Diane ensayaba su guión. El hombre, afirmaría, apareció de la nada, le hizo señas para que se detuviera. Quería su coche. Hubo una lucha, y él les disparó a todos antes de huir en la noche. Cada detalle de esta ficción fue cuidadosamente considerado. El pelo rizado o esponjado era lo suficientemente vago como para no ser identificado, pero lo suficientemente específico como para sonar creíble. La motivación, el robo del coche, era un crimen común que desviaría las sospechas. Mientras conducía los casi 20 minutos hasta el hospital Mackenzie Willamette en Springfield, sus hijos se desangraban. Christy, a pesar de sus heridas, estaba consciente, escuchando el murmullo de su madre, mientras perfeccionaba la mentira que la incriminaría a ella y a un fantasma. El viaje se convirtió en una tortura prolongada para los niños, un limbo entre la violencia que acababan de sufrir y la ayuda que su madre retrasaba deliberadamente. La sangre empapaba la tapicería. El olor a pólvora se mezclaba con el de la muerte inminente de Cheryl. Pero para Diane, la prioridad no era la vida de sus hijos, sino la suya propia. Su libertad dependía de la credibilidad de su historia. Cada kilómetro recorrido no era un esfuerzo desesperado por salvarlos, sino un paso calculado para salvarse a sí misma. Cuando el Nissan Pulsar finalmente llegó a la rampa de urgencias del hospital, Diane no era una madre rota por el dolor, sino una actriz a punto de subir al escenario para la actuación de su vida. El Nissan Pulsar se detuvo bruscamente en la entrada de emergencias del hospital Mackenzie Willamette. La puerta del conductor se abrió de golpe y Diane Downs salió, gritando: «Alguien acaba de disparar a mis hijos». El personal médico, acostumbrado a las crisis, se movilizó al instante, pero nada podía prepararlos para el horror que encontraron dentro del vehículo. La escena era una carnicería. 3 niños pequeños yacían inmóviles, cubiertos de sangre. El personal los sacó rápidamente y los llevó a las salas de trauma, donde comenzó una batalla frenética por sus vidas. En medio de este caos controlado, la atención de muchos comenzó a centrarse en la propia Diane. Su comportamiento era una extraña y alarmante disonancia. Por momentos se mostraba histérica, pero sus gritos parecían vacíos, una actuación para una audiencia invisible. En otros momentos, cuando pensaba que nadie la observaba, su rostro se volvía una máscara de calma inquietante. Los médicos y enfermeras, entrenados para leer el lenguaje del trauma y el duelo, notaron la incongruencia. Una madre cuya hija acababa de ser declarada muerta, Cheryl, no sobrevivió al viaje, y cuyos otros 2 hijos se aferraban a la vida por un hilo, no actuaba así. Su propia herida de bala en el brazo era superficial, casi trivial en comparación con la devastación que habían sufrido los niños. Mientras los cirujanos luchaban por estabilizar a Danny y Christy, la primera llamada de Diane no fue a un familiar para pedir apoyo, sino a Robert Lew Knickerbocker, el hombre casado con el que estaba obsesionada. Los que la oyeron hablar por teléfono describieron su tono como extrañamente plano y factual, desprovisto de la angustia que la situación demandaba. La policía llegó rápidamente, y Diane les relató su historia sobre el hombre de pelo rizado. Pero incluso mientras contaba la traumática historia, sus emociones no encajaban. No había lágrimas genuinas, solo una representación de dolor. Para los ojos entrenados de los detectives,
y el personal médico. Las alarmas estaban sonando. Las lágrimas de Diane Downs no parecían las de una madre afligida, sino las frías y calculadas lágrimas de un cocodrilo. En la tranquila ciudad de Springfield, Oregón, el detective Doc Welch y su compañero, Fred Hughey, recibieron la llamada que alteraría para siempre la paz de la comunidad. Al principio, la escena en el hospital era de una tragedia incomprensible. Una madre joven, Elizabeth Diane Downs, con una herida de bala en el brazo, llorando la muerte de su hija y rezando por la vida de sus otros 2 hijos, ambos en estado crítico. La historia que contó era la pesadilla de cualquier padre. Un desconocido de pelo enmarañado los había detenido en una carretera rural y había abierto fuego. Era una narrativa de horror aleatorio, un acto de violencia sin sentido. Pero para un detective experimentado, los detalles son el lenguaje de la verdad, y en la historia de Diane, las palabras no encajaban con la música. La primera nota discordante fue su comportamiento. A pesar del trauma, Diane parecía extrañamente serena, casi distante. Los investigadores notaron que su relato, aunque dramático, carecía de la emoción cruda y caótica que esperaban. Lo repetía una y otra vez, casi como un guión memorizado, con los mismos detalles y las mismas pausas. Luego estaban las pruebas físicas, o más bien, la falta de ellas. El interior del Nissan Pulsar rojo sangre de Diane contaba una historia diferente. No había huellas del presunto atacante. Más revelador aún, no había residuos de pólvora en la puerta del lado del conductor, donde el tirador habría tenido que estar para disparar. La trayectoria de las balas sugería que los disparos se habían realizado desde muy cerca, dentro del vehículo. La duda, una pequeña semilla plantada en la mente de los detectives, comenzó a germinar. Empezaron a observar a Diane no como una víctima, sino como una variable desconocida. Su preocupación por su coche manchado de sangre, sus llamadas a su amante desde el hospital, su aparente falta de conexión con la gravedad de las heridas de sus hijos. Cada detalle era una pincelada más en un retrato que no era el de una madre afligida, sino el de algo mucho más frío y calculado. La pregunta ya no era solo ¿quién hizo esto?, sino una mucho más aterradora. ¿Es posible que la única testigo sea también la verdugo? Con las sospechas creciendo como una sombra, los detectives obtuvieron una orden de registro para la casa de Diane Downs. Buscaban el arma del crimen, ropa ensangrentada, cualquier cosa que pudiera conectar a la madre con el tiroteo. Lo que encontraron fue infinitamente más revelador y escalofriante que cualquier prueba forense. Encontraron su mente, meticulosamente documentada en las páginas de sus diarios personales. Lejos de ser simples anotaciones, los diarios de Diane eran un portal a un mundo interior de obsesión, narcisismo y una desconexión alarmante con la realidad de su maternidad. Página tras página, no se leía sobre el amor por sus hijos, sino sobre una pasión devoradora por un hombre. Robert Lew Knickerbocker, un antiguo amante casado que vivía en Arizona. Las entradas detallaban su anhelo por él, su fantasía de una vida juntos, y lo más crucial, el obstáculo que se interponía en su camino. Lew le había dejado claro que no quería ser padre de los hijos de otra persona. Y en la prosa de Diane, Christy, Cheryl y Danny dejaron de ser sus hijos para convertirse en cargas, en impedimentos para su felicidad. Una entrada escalofriante decía: «Me siento atrapada. Lew no me quiere con los niños y no sé qué hacer». Los psicólogos que más tarde analizarían estos escritos verían un claro trastorno de la personalidad.
una incapacidad patológica para la empatía, una visión del mundo donde sus propios deseos eran la única fuerza motriz, y los demás, incluso su propia sangre, eran meros peones en su tablero. Los diarios no contenían una confesión explícita del crimen, pero sí algo más profundo: el motivo. Pintaban el retrato de una mujer que veía a sus hijos no como extensiones de sí misma, sino como anclas que la arrastraban lejos del amor obsesivo que creía merecer. La investigación había encontrado su brújula. La narrativa del desconocido de pelo enmarañado se disolvió por completo, reemplazada por la crónica de una mente fracturada que, en su búsqueda egoísta de la felicidad, estaba dispuesta a sacrificar lo más sagrado. El arma del crimen no era solo una pistola, era la pluma con la que Diane había escrito la sentencia de muerte de sus propios hijos. Armados con la inquietante perspectiva de los diarios de Diane y las inconsistencias forenses, los investigadores decidieron poner a prueba su historia de la manera más directa posible. Organizaron una reconstrucción del crimen en la misma y solitaria Old Mohawk Road. Invitaron a Diane a participar, a guiarles paso a paso a través de la secuencia de eventos de esa noche fatal. Era un movimiento arriesgado, una apuesta a que su fachada se resquebrajaría bajo el peso de su propia mentira. Diane accedió, quizás por arrogancia, creyendo que podía superar la prueba. Pero la física y la lógica no mienten. Mientras caminaba por la escena, describiendo cómo el extraño se acercó a la ventanilla del conductor y disparó, los expertos en balística ya sabían que era imposible. Las trayectorias de las balas, que habían atravesado los cuerpos de los niños, indicaban que los disparos se originaron desde el interior del vehículo y desde el lado del conductor. La herida en el propio brazo de Diane era superficial, consistente con un disparo autoinfligido, sostenido con el brazo extendido, muy diferente de una herida defensiva. Además, el análisis del coche reveló algo crucial. El interior estaba saturado de sangre, pero el exterior de la puerta del conductor, donde el atacante habría estado, estaba impecablemente limpio. No había huellas, ni fibras, ni una sola gota de sangre. Era como si el atacante fuera un fantasma. La reconstrucción se convirtió en una obra de teatro del absurdo. Cada gesto de Diane, cada palabra de su relato, chocaba contra la fría pared de la evidencia. Los detectives observaban, no a una víctima reviviendo su trauma, sino a una actriz luchando por mantener su personaje. Su calma era antinatural. Su lenguaje corporal traicionaba la tensión de mantener una farsa compleja. Al final de la reconstrucción, el desconocido de pelo enmarañado se había desvanecido por completo. Solo quedaba una conclusión, tan monstruosa que era difícil de asimilar. El único lugar desde el que se podían haber realizado todos los disparos era el asiento del conductor. El tirador no había estado fuera del coche, acechando en la oscuridad. El tirador había estado conduciendo. Mientras la investigación se cerraba inexorablemente en torno a Diane Downs, en las estériles y silenciosas habitaciones del hospital, se libraba una batalla mucho más fundamental. Era la batalla por la vida y, crucialmente, por la memoria. Danny, de 3 años, había sobrevivido, pero la bala alojada en su columna vertebral lo había dejado paralizado de cintura para abajo. Su vida había cambiado para siempre, su inocencia destrozada de una forma que apenas podía comprender. Pero la clave del caso residía en su hermana mayor, Christy, de 8 años. Ella también había sobrevivido milagrosamente, pero un derrame cerebral causado por el disparo la había dejado incapaz de hablar. Para los fiscales,
Christie era la única testigo ocular que podía confirmar o desmentir la historia de su madre. Era una niña atrapada en su propio cuerpo, con la verdad encerrada tras una barrera de silencio. El fiscal, Fred Hugi, comenzó a visitarla con regularidad. No la presionaba, simplemente se sentaba con ella, le leía cuentos, intentando construir un puente de confianza hacia su mundo traumatizado. Lentamente, con una tenacidad que asombró a médicos y enfermeras, Christie comenzó a recuperarse. Empezó a comunicarse con gestos, con apretones de mano, con sus ojos expresivos que habían visto lo impensable. El momento de la verdad llegó meses después. Hugi, con una sensibilidad infinita, le preguntó sobre la noche del tiroteo. Le preguntó quién le había disparado. Al principio, la niña se agitó, el terror evidente en su rostro. La lealtad y el amor por una madre luchaban contra el recuerdo traumático. Pero la verdad, una vez vista, no puede ser ignorada por completo. En una sesión que cambiaría el curso del juicio, Christie, aún luchando por formar palabras, logró comunicar la respuesta. No fue un extraño. No fue un hombre de pelo enmarañado. A través de una combinación de gestos y susurros dolorosos, la niña identificó al tirador. La persona que había intentado acabar con su vida. La persona que había asesinado a su hermana Cheryl. Era la misma que la había traído al mundo. Era su madre. La voz silenciosa de la víctima más vulnerable estaba a punto de convertirse en el testimonio más poderoso de todos. Mientras el estado de Oregón construía meticulosamente su caso contra Diane Downs, la mujer en el centro de la tormenta jugaba una última y retorcida carta desde el interior de su celda. A la espera del juicio, una noticia sorprendente se filtró a la prensa, una que parecía diseñada para generar simpatía y complicar el inminente proceso judicial. Diane estaba embarazada. Este no fue un evento accidental. Fue un acto de manipulación calculado, una estrategia concebida en la fría lógica de una mente que veía a los seres humanos, incluso a sus propios hijos no natos, como meras herramientas. Se reveló que Diane había seducido deliberadamente a un compañero recluso de una cárcel cercana, o quizás a un guardia, durante los traslados, con el único propósito de concebir. Su creencia, tan arrogante como escalofriante, era que ningún jurado se atrevería a condenar a una madre embarazada y afligida. El bebé sería su escudo, su pasaporte a la libertad. Esta acción ofrecía una ventana aterradora a su psique. Mientras cualquier madre normal estaría consumida por el duelo o el terror, Diane estaba inmersa en la estrategia. Su cuerpo se convirtió en un escenario, y el feto en un actor principal en su drama de inocencia. Los fiscales, liderados por Fred Hugi, se enfrentaron a un desafío sin precedentes. No solo tenían que probar que Diane había disparado a sus hijos a sangre fría, sino que ahora tenían que hacerlo frente a un jurado que vería a una mujer visiblemente embarazada, sentada en el banquillo de los acusados. La noticia polarizó aún más a la opinión pública. Para sus pocos defensores, era una prueba de que la vida continuaba y que era una víctima que buscaba consuelo. Pero para la mayoría, y ciertamente para la acusación, era la confirmación definitiva de su monstruosidad. Era un plan macabro. Usar la creación de una nueva vida como un medio para escapar de la responsabilidad, por haber intentado extinguir otras 3. La ironía era brutal. La mujer acusada de ver a sus hijos como un estorbo para su felicidad, ahora estaba creando otro, esperando que este nuevo niño la salvara. El juicio se acercaba, y la atmósfera estaba cargada no solo con los detalles del crimen,
sino con el espectáculo surrealista de una acusada que planeaba dar a luz mientras luchaba por su libertad. El 10 de mayo de 1984, el juicio de Elizabeth Diane Downs comenzó en el juzgado del condado de Lane, en Eugene, Oregón. Desde el primer día, el evento se transformó en un circo mediático. Las cámaras de televisión y los fotógrafos de prensa abarrotaban las escaleras del juzgado, todos compitiendo por obtener una imagen de la mujer en el centro de la historia más impactante del estado. Y Diane no los decepcionó. Cada mañana llegaba al juzgado no como una acusada temerosa, sino como una celebridad en la alfombra roja. Visiblemente embarazada, vestía con un cuidado meticuloso, a menudo con atuendos diseñados para acentuar su estado, sonriendo y saludando a las cámaras. Su comportamiento era una actuación descarada, una afrenta directa a la solemnidad del proceso y a la memoria de su hija fallecida. Dentro de la sala del tribunal, el fiscal Fred Hughey presentó el caso del Estado con una precisión metódica y sombría. Argumentó que Diane Downs, obsesionada con un hombre que no quería hijos, decidió eliminarlos para poder continuar con su romance. Hughey comenzó a tejer una red de pruebas circunstanciales y forenses que, pieza por pieza, desmantelaban la historia de Diane sobre un extraño de pelo tupido. Presentó el testimonio de los expertos en balística, que confirmaron que los casquillos encontrados en la escena del crimen provenían de un arma que Diane había comprado. Demostró la ausencia de residuos de pólvora en el interior de la puerta del conductor, lo que contradecía su relato de que el pistolero había metido la mano por la ventana. El abogado defensor de Diane, Jim Jagger, se enfrentaba a una tarea hercúlea. No solo tenía que refutar la montaña de pruebas físicas, sino que también tenía que lidiar con su propia cliente, cuyo comportamiento errático y su aparente falta de dolor la convertían en la peor enemiga de su defensa. Mientras la fiscalía llamaba a sus primeros testigos, paramédicos, médicos, policías, todos pintaban el mismo cuadro. Una madre extrañamente tranquila y desapegada en la noche en que sus hijos yacían al borde de la muerte. La tensión en la sala era palpable. El jurado observaba cada movimiento de Diane, cada sonrisa fuera de lugar, cada mirada desafiante. El mundo exterior veía el espectáculo, pero dentro de esas 4 paredes se estaba construyendo el caso que decidiría si una madre saldría libre para dar a luz a un nuevo bebé o sería condenada por el asesinato de otro. De todos los momentos del juicio de Diane Downs, ninguno fue más crucial, más desgarrador, que el día en que su propia hija subió al estrado. Christy Downs, que ahora tenía 9 años, había sobrevivido al disparo en el pecho, pero las secuelas eran profundas. Un derrame cerebral la había dejado con dificultades para hablar, una manifestación física del trauma indeleble que había sufrido. Su recuperación había sido un largo y arduo camino, no solo físico, sino también emocional. Tras meses de terapia y de vivir en un entorno seguro y de apoyo con la familia del fiscal, Christy finalmente había encontrado la fuerza para contar la verdad. La sala del tribunal se sumió en un silencio tenso cuando la pequeña, vestida con un vestido de volantes, fue acompañada al estrado. Todos los ojos estaban fijos en ella, una niña frágil que llevaba el peso de una tragedia inimaginable. Diane, sentada en la mesa de la defensa, observaba a su hija con una expresión que los observadores describieron como vacía, una máscara de indiferencia. El fiscal Fred Hughey se acercó a Christy con una suavidad y paciencia paternal. Su interrogatorio fue gentil, diseñado para no asustar a la niña, sino para guiarla a través de su recuerdo de la noche más oscura de su vida.
Le hizo preguntas sencillas sobre su familia, su hogar y sus hermanos. Luego, con la sala conteniendo la respiración, Hughie la llevó al momento del tiroteo en aquel camino rural y oscuro. Le preguntó sobre el hombre de pelo tupido, el misterioso atacante de la historia de su madre. Christy negó con la cabeza. No había tal hombre. La tensión alcanzó su punto álgido. Hughie se arrodilló para estar a la altura de los ojos de la niña, y con voz suave pero clara, hizo la pregunta que todos esperaban. Christy, ¿puedes decirnos quién te disparó? La niña miró directamente al fiscal. Su voz, aunque debilitada por el derrame cerebral, fue inequívoca y resonó en el silencio sepulcral de la sala. Mi mamá. Un jadeo colectivo recorrió la galería. El jurado se quedó helado. En ese instante, el testimonio de una niña valiente rompió el elaborado muro de mentiras de Diane Downs. Fue la voz de la víctima, clara y directa, señalando a su verdugo. Y su verdugo, su propia madre, no derramó ni una lágrima. El testimonio de Christy fue el golpe de gracia. Después de que su voz temblorosa pero firme llenara la sala del tribunal, la defensa de Diane Downs se desmoronó por completo. ¿Cómo se podía refutar la palabra de la propia víctima, una niña que había visto a su madre levantar el arma? El abogado de Diane, Jim Jagger, hizo lo que pudo, pero su caso se basaba en la credibilidad de una mujer que ya no tenía ninguna. La propia Diane subió al estrado en un último y desesperado intento por salvarse, tejiendo una historia cada vez más enrevesada e inverosímil. Pero sus palabras sonaban huecas frente a la verdad simple y devastadora de su hija. Los argumentos finales sellaron su destino. Fred Hughie, en su cierre, pintó un retrato escalofriante de una madre narcisista y egoísta, una mujer que valoraba más la atención de un amante que la vida de sus propios hijos. Resumió la evidencia forense, los testimonios de los testigos y, finalmente, las dos palabras más condenatorias del juicio: mi mamá. El jurado se retiró a deliberar. A pesar de la complejidad del caso y del circo mediático que lo rodeaba, su decisión fue sorprendentemente rápida. Regresaron a la sala en apenas unas horas. La tensión era insoportable. Diane Downs, con su vientre de embarazada prominentemente visible, se sentó en la mesa de la defensa, con la misma expresión imperturbable que había mantenido durante todo el juicio. El secretario del tribunal le pidió que se pusiera de pie. El presidente del jurado entregó el veredicto. El juez lo leyó en voz alta, dirigiéndose a cada cargo por separado. Por el asesinato de Sheryl Lynn Downs, culpable. Por el intento de asesinato de Christy Ann Downs, culpable. Por el intento de asesinato de Stephen Daniel Downs, culpable. Por el asalto en primer grado, culpable. Culpable en todos los frentes. Las cámaras y los ojos de la sala se giraron instintivamente hacia Diane, esperando una reacción. Una lágrima, un grito, un colapso. No obtuvieron nada. Su rostro permaneció como una máscara de piedra, impasible, sin emoción. No mostró ni sorpresa ni remordimiento, solo un vacío escalofriante. Su última apuesta, el bebé que crecía dentro de ella, había fracasado. El sistema de justicia había visto a través de su actuación. Mientras era escoltada fuera de la sala, su rostro impasible se convirtió en la imagen final y aterradora del caso. El rostro de una madre que había traicionado el vínculo más sagrado de la naturaleza y no sentía absolutamente nada. El 17 de junio de 1983, la sala del Tribunal del Condado de Lane estaba cargada con una tensión casi insoportable. Diane Downs, vestida con una sencillez que contradecía la monstruosidad de sus crímenes,
se enfrentaba a su destino. El jurado la había declarado culpable en todos los cargos, pero la sentencia final recaía en el juez Gregory Foote. La fiscalía había presentado un caso abrumador, pero la atención de todos estaba fija en la mujer sentada en la mesa de la defensa, cuya expresión seguía siendo un enigma de calma y desafío. El juez Foote, con una gravedad que reflejaba el peso de la tragedia, se dirigió directamente a ella. Sus palabras no fueron meramente una formalidad legal. Fueron una condena moral que resonaría a través de las décadas. Dijo que Diane estaba obsesionada consigo misma, que sus hijos se habían convertido en un estorbo para su búsqueda egoísta de un amor que nunca podría poseer. La llamó una mujer desviada y perversa. La sentencia fue implacable. Cadena perpetua más 50 años adicionales, una por cada cargo de intento de asesinato y agresión. Se le negaría la libertad condicional durante al menos 25 años. La condena garantizaba que, con toda probabilidad, moriría tras las rejas. Pero Diane Downs tenía un último acto, una última manipulación guardada para este momento culminante. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, se puso de pie. El tribunal esperaba una súplica, una negación, quizás incluso una explosión de ira. En cambio, con una serenidad escalofriante, anunció que estaba embarazada. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Había concebido durante el juicio, en un encuentro con un periodista o un admirador. Este no era un acto de amor o un desliz, era un movimiento calculado. Un nuevo bebé era un peón, una forma de mantener el control, de demostrar que todavía podía crear vida incluso cuando el Estado la condenaba por destruirla. Era su último y más audaz acto de desafío. Un mensaje retorcido al mundo de que ella, y solo ella, controlaba su propio cuerpo y su narrativa, incluso frente a una vida entre rejas. Para muchos, la cadena perpetua de Diane Downs significaba el final de la historia. La sociedad se sentía segura, creyendo que sus manipulaciones quedarían confinadas dentro de los muros de la prisión. Pero subestimaron su audacia y su desesperado anhelo de libertad, o quizás de notoriedad. El 11 de julio de 1987, apenas 4 años después de su condena, Diane ejecutó un plan tan atrevido que parecía sacado de una película. Interna en el Centro Correccional para Mujeres de Oregón en Salem, una instalación de seguridad media, había pasado meses observando, planeando y transformando su cuerpo. Perdió más de 20 kilos, no por salud, sino para poder pasar desapercibida con ropa de civil. Esa noche, aprovechando un momento de aparente calma, se escabulló de su puesto de trabajo en la lavandería de la prisión. Con una agilidad sorprendente, escaló una primera valla de tela metálica y luego una segunda, más alta y coronada con alambre de púas, que le desgarró las manos y la ropa. Y así, simplemente, desapareció en la oscuridad. La noticia de su fuga desató una ola de pánico en todo el estado, especialmente en la familia Hugi. Fred Hugi, el fiscal que la había encerrado y que ahora era el padre adoptivo de sus hijos supervivientes, vivía con el terror de que Diane viniera a por ellos. La familia fue puesta bajo protección policial mientras se desplegaba una masiva cacería humana. Durante 10 días, Diane Downs fue la mujer más buscada de Oregón. La policía siguió cientos de pistas falsas, mientras ella se escondía a plena vista, viviendo en la casa de un compañero exconvicto a solo unas manzanas de la prisión. No tenía un gran plan maestro para huir del país. Su objetivo parecía ser simplemente la libertad inmediata. El 21 de julio, la policía, actuando sobre un soplo, rodeó la casa. Diane se rindió sin oponer resistencia.
Su breve y audaz escape había terminado. Fue transferida a una prisión de máxima seguridad y se le añadieron 5 años a su sentencia. El episodio no solo demostró su falta de remordimiento, sino también su peligrosa capacidad para hacer lo impensable, reforzando la imagen de una mujer que no se detendría ante nada. Mientras la saga oscura de Diane Downs continuaba desarrollándose tras las rejas, una historia paralela de increíble resiliencia y sanación florecía lejos de los focos. Christy y Danny Downs, los niños que sobrevivieron al infierno en aquella carretera rural, necesitaban un milagro. Y lo encontraron en el lugar más inesperado, en el hogar del hombre que puso a su madre en prisión. El fiscal principal, Fred Hughie, y su esposa, Joanne, no podían quitarse de la cabeza el destino de esos niños. Conmovidos por su valentía, tomaron la extraordinaria decisión de adoptarlos, ofreciéndoles no solo un refugio, sino una familia. Les dieron un nuevo apellido y, lo que es más importante, una oportunidad para tener una nueva vida. El camino fue inmensamente difícil. Christy, cuya valiente testificación fue clave para condenar a su madre, tuvo que recuperarse de un derrame cerebral que le afectó el habla y la movilidad. Con una determinación que asombró a médicos y terapeutas, volvió a aprender a hablar, a escribir y a caminar. Su recuperación fue un testimonio silencioso pero poderoso de su fuerza interior. Danny, paralizado de cintura para abajo, se enfrentó a una vida en silla de ruedas. Sin embargo, creció hasta convertirse en un joven lleno de vida, con una pasión por los ordenadores y un espíritu que se negaba a ser definido por su discapacidad. Los Hughie los criaron en un entorno de amor, estabilidad y normalidad, protegiéndolos ferozmente del circo mediático que rodeaba a su madre biológica. Les permitieron ser simplemente niños, no las víctimas de un caso famoso. Con el tiempo, Christy se casó y formó su propia familia, llevando una vida tranquila y privada. Danny también construyó una vida independiente y plena. Ambos han evitado hablar públicamente del trauma, eligiendo vivir en el presente en lugar de ser prisioneros del pasado. Su historia es el contrapunto esencial a la oscuridad de Diane. Es un recordatorio de que, incluso después de la traición más profunda y la violencia más inimaginable, el espíritu humano puede no solo sobrevivir, sino también prosperar. Su silencio es su victoria, su felicidad, la refutación definitiva del acto egoísta que pretendía borrarlos del mundo. El caso de Diane Downs trasciende el simple acto de un crimen atroz. Es un estudio de caso clínico sobre la oscuridad que puede anidar en la mente humana. Para comprender verdaderamente por qué una madre dispararía a sus propios hijos, debemos mirar más allá de los hechos y adentrarnos en el laberinto de su psique. Los expertos que la evaluaron a lo largo de los años pintaron un retrato coherente y aterrador. Diane Downs encajaba en el perfil de un individuo con múltiples trastornos de la personalidad, principalmente narcisista, histriónico y antisocial. Esta peligrosa combinación es a menudo la receta para lo que comúnmente llamamos psicopatía. Su narcisismo se manifestaba en su grandioso sentido de la autoimportancia y una abrumadora necesidad de admiración. Ella era la protagonista de su propia película, y todos los demás, incluidos sus hijos, eran meros personajes secundarios. Cuando los niños se interpusieron en su relación con Lou Lewiston, no los vio como seres humanos con sus propias vidas, sino como obstáculos para su felicidad. El trastorno histriónico alimentaba su comportamiento dramático y su constante búsqueda de atención.
Desde las extrañas entrevistas televisivas hasta su comportamiento coqueto en el juicio, cada acción estaba diseñada para mantener los focos sobre ella. Incluso el tiroteo en sí fue un acto performativo, un drama retorcido en el que ella se autoproclamó la víctima heroica. Finalmente, su trastorno de personalidad antisocial explicaba la pieza más escalofriante del rompecabezas: su total falta de empatía y remordimiento. No sentía el dolor de sus hijos, solo el suyo. Su capacidad para mentir patológicamente, para manipular a todos a su alrededor y para violar las normas sociales sin un ápice de culpa, es un sello distintivo de esta condición. Para Diane, la verdad era maleable, una herramienta para conseguir lo que quería. Su legado no es solo el de un crimen violento, sino una advertencia sobre el vacío moral. Nos obliga a confrontar la inquietante realidad de que algunas personas carecen de la brújula interna que guía a la mayoría de la humanidad. Diane Downs no era una madre que se quebró bajo presión. Era una depredadora emocional que veía a sus propios hijos como posesiones desechables. Su historia permanece como un testimonio sombrío de la capacidad humana para el mal. Un mal que no nace de la ira o la locura, sino de un vacío helado donde debería haber estado el amor.